Primer domingo de un mes muy especial, el mes donde recordamos que Jesús vino a esta tierra a dar la vida por nosotros. Celebremos este mes, por eso que esta serie se llama La Alegría de la Navidad. No sé si a usted le gusta la Navidad o no, algunos lo disfrutan, a mí me encanta, algunos les trae la Navidad a veces como recuerdos tristes, algunos se ponen nostálgicos en Navidad. No sé cuál es su experiencia en Navidad. Para algunos es una experiencia familiar hermosa porque llega la familia de viaje, los invaden en el hogar. En algunos casos se producen hasta hacinamiento familiar, ¿cierto? Ante tanta llegada de familiares y amigos se disfruta. Los primeros días son deliciosos, después de una semana ya están esperando que se vayan. Pero la Navidad tiene su encanto, ¿cierto? Y hay personas que critican la Navidad, dicen, no, la Navidad, yo como soy un creyente fiel, no celebro la Navidad, porque Jesús no nació en diciembre. Sí, no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, muy probablemente en abril, marzo, otros dicen septiembre. No, no es exactamente el 24 a las 12, no fue. Y es más, algunos critican y dicen, ¿usted sabe la historia de la Navidad? Y comienzan a remontarse a una costumbre pagana que había justamente en esa época de diciembre, que justamente se cristianizó, por decirlo de alguna manera. Y los creyentes en un momento de la historia casi que transformaron una actividad secular en una actividad que honre al Señor, como muchas veces también hemos intentado hacer el 31 de octubre y celebrar el Día de la Biblia, el Día de la Reforma, darle un significado diferente a las cosas. Es como el Evangelio puede transformar la cultura, costumbres que no agradan a Dios en algo que agrade al Señor. Por tanto, en algún momento los cristianos dijimos, celebremos en esta época del año, y qué delicioso celebrar que Jesús vino a esta tierra a dar la vida por nosotros. Y todo esto de las luces que algunos también critican, bueno, Navidad es más que eso, obviamente, pero por favor disfrute también eso, disfrute la natilla, disfrute el buñuelo. El asunto es que no nos quedemos allí, sino que entendamos que celebramos y honramos a Dios porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, gócese la Navidad, por favor, no permita ni que el consumismo ni los locos que atacan la Navidad nos roben la alegría de la Navidad. ¿No les parece chévere? Yo recuerdo mi primera Navidad con Jesús en el corazón. Tenía 16 años. Yo conocí a Cristo un 3 de octubre del año 81. Tenía 16 años. Usted ya puede sacar cuenta de la edad. Soy un muchacho de 52 años. Y recuerdo la primera Navidad. Eran las 12 y mi familia se paraba y se abrazaban. Y en ese momentico yo me perdí y dije, ¿dónde encuentro un lugar solitario para adorar al Señor por 30 segundos siquiera? Y el único lugar que se me ocurrió fue el baño. Me metí al baño y no había dónde sentarse, entonces cerré la tapita obviamente y me senté en el sanitario y me puse a orar. Le dije, Señor, hoy es Navidad y es la primera, con Jesús en el corazón. Lo que quiero animarle es que adoremos al Señor, busquemos oportunidades para adorar, y esta es una gran oportunidad para hacerlo, la alegría de la Navidad. Y el texto que queremos abordar hoy en la palabra de Dios nos habla de algo muy, muy, muy importante y relevante para nuestro tiempo, porque hablamos de la alegría de la Navidad, pero por otro lado hay situaciones tristes en la vida. De pronto usted está llegando a diciembre con una situación económica difícil y usted llega y dice, la alegría de la Navidad, si estoy quebrado. La alegría de la Navidad, si no tengo plata ni pa' buñuelos, ¿sí? De pronto algún universitario llega triste porque perdió materias, la alegría de la Navidad, si me rajaron. De pronto usted llega enfermo, ¿cómo decir que la alegría de la Navidad si el Señor no me sana? Y llegamos a Navidad y también en el país hay noticias tristes. La incertidumbre política en la cual estamos, la incertidumbre económica, ¿qué va a pasar el otro año? Como siempre en esta época todos los financieros dicen, el 2018 va a ser terrible, va a ser terrible. Yo no sé, pero vea, desde que tengo uso de razón, siempre los financieros en el mes de diciembre dicen que el año siguiente va a ser terrible. Y la verdad que es terrible. Pero uno piensa que va a ser terrible lo que viene. Y por otro lado, la alegría de la Navidad. Pero ¿cómo puedo tener alegría en Navidad
ante las situaciones difíciles que se viven a nivel personal, familiar, en el mundo también. Noticias espantosas a nivel mundial. ¿Usted no vio la noticia esta semana cuando este tipo militar, este hombre procesado por crímenes de guerra se suicida y el mundo entero poder ver una escena tan espantosa como esa? ¿Sí la vio? Destapar el veneno y tomárselo y salió por redes sociales, por todos los medios de comunicación. Uno dice, oiga, espantoso, vivimos una época muy tenaz. Y alguien me dirá, ¿y usted me habla de la alegría, de la Navidad? Pues quiero decirle algo. El texto que vamos a hablar en esta mañana nos habla de un mensaje que se le da a un pueblo que está viviendo un momento difícil, un momento tormentoso. Y un momento tormentoso por causa de los malos manejos de su dirigente principal, de su rey. ¿Usted se imagina esto? Que usted sufra por errores que usted comete, usted dice, bruto yo que me equivoqué, ¿cierto? Que usted sufra porque otro lo hace sufrir, ¿qué le produce? Yo desgraciado ese, ¿cierto? Y si usted es cristiano, dice, Señor, defiéndeme que fuego descienda del cielo y lo consuma. Sufrir por causa de otros da como más rabia, indignación, ¿o no? Digan la verdad. Algunos se quedan pensando, no, yo me pongo a orar, Señor, tú sabes. Le da indignación. El pueblo estaba sufriendo por los errores que un rey estaba cometiendo, el rey Acaz. Un rey que se alejó del Señor y tomó decisiones equivocadas. Un rey al cual el profeta se le acerca y le dice, confía en el Señor, Él te va a defender en un momento en que otros se estaban aliando para combatirlo, atacarlo. En pocas palabras, en momentos de dificultad, Dios manda a un profeta y le dice, confía en el Señor, yo estoy en control. Y él no se aferra al Señor y prefiere resolver las cosas a su manera, haciendo alianzas con otros pueblos con los cuales no debía hacerlo y básicamente basándose en lo que él creía que era mejor. Vale decir, en vez de hacerle caso a Dios, lo que le hizo fue caso a su intuición, a sus capacidades, y tomó decisiones equivocadas que trajo desgracia sobre el pueblo, dolor, sufrimiento. Y en medio de esa situación aparece este mensaje de Isaías capítulo 9 y se lo puse en el bosquejo. Usted lo tiene impreso o lo tiene digital también si lo recibió en YouVersion, en la aplicación, lo puede también ver. Pero aparece este texto en el que quiero que reflexionemos y aparece 9:1 al 7 y el versículo 6, que es un versículo de pronto más conocido, dice lo siguiente. Porque nos ha nacido, ¿qué dice ahí? Un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién está hablando aquí? Para ellos en ese momento tenía un mensaje inmediato. Ellos estaban esperando que alguien se levante y probablemente la expectativa estaba puesta en el hijo de ese rey que vendría después, que era Ezequías, y esperar que éste nos saque de la situación tan espantosa en que ellos vivían. Pero cuando uno comienza a mirar el pasaje, quiero que vean desde el versículo 1, vea lo que dice. Isaías 9:1 dice lo siguiente. A pesar, ¿está conmigo ahí? Dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, tribus del pueblo de Dios. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba, ¿en qué dice? En la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Lo que quiero que pensemos es que este mensaje que da el profeta Isaías tenía relevancia para su momento, para esa gente. Tuvo relevancia en otros momentos de la historia cuando el pueblo estaba sufriendo. Y por último, es un mensaje que tiene su cumplimiento final en la persona de Jesús, porque todo lo que está mencionando aquí no cabe en aquellos que se levantaron como posibles respuestas a los momentos de dolor. Este texto habla de la expectativa de un Mesías, la expectativa de alguien que venga a arreglar las cosas, la expectativa de alguien como cuando usted dice,
alguien que haga algo y arregle esto, por favor. ¿No ha tenido ese sentimiento a veces cuando piensa en la realidad del país, del mundo, la violencia, la inseguridad, tantos problemas tan tenaces? ¿No le ha pasado eso? Sí, uno se pone a ver noticias, dice que uno tan terrible. Uno sale a la calle, lo atracan. Usted llega a la casa y el hijo le miente. Usted dice, no, me roban, me mienten, ¿qué es este? Y uno ve noticias y queda traumatizado. Dice, ¿en qué mundo vivimos? En una oportunidad, cuando estábamos en una reunión de pastores hablando de situaciones duras, no solamente en el país, sino en las iglesias, porque a veces en las iglesias se viven situaciones difíciles, porque están formados por seres humanos como usted, como yo, pecadores, y ocurren tantas dificultades. Y un pastor dijo, Señor, ven pronto, por favor, ven pronto. ¿Sí? Porque uno dice que alguien haga algo. Es la expectativa de deseo que venga un Mesías y arregle esto de una vez. Y este pueblo estaba sufriendo, estaba en pecado, lejos de Dios, un dirigente cometiendo errores, decisiones equivocadas, y él y su pueblo sufriendo las consecuencias de todo eso. Y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa penumbra, de esa oscuridad, lo que dice aquí Isaías, el profeta, le dice al pueblo, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, dice, la luz ha resplandecido. En Mateo capítulo 4, usted puede encontrar cuando dice, y Jesús, que fue a Galilea para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Vale decir, lo que quiero que pensemos en esa mañana es que en una época difícil también como la que hoy vivimos, y no sé qué situación usted esté pasando, lo que quiero decirles es que la expectativa es que el nacimiento de Jesús, la venida de un Mesías, Él es el Mesías. Muchos Mesías se levantaron a lo largo de la historia. Y sabe una cosa, hay personas que ponen su esperanza en diversas situaciones de la vida. Hay gente que pone su esperanza como la solución en el dinero, otros en los brujos, otros aún en iglesias. Yo quiero decirle, la compra no es la esperanza de vida, es Jesús la esperanza de vida, que puede convertir, lo que dice acá es, las tinieblas en luz. Porque esas tinieblas que vivía esa gente en aquella época era consecuencia de pecado. Y toda la desgracia familiar, toda la desgracia nacional que usted puede ver a través de los medios de comunicación, el problema real no es educación. El problema real no es político. El problema real es que hay un problema en el corazón humano de oscuridad y de pecado. Por eso que la propuesta de Jesús, del Evangelio, sigue siendo vigente. Cuando el hombre se encuentra con Jesús, pasa de oscuridad a la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Todos esperando que en el 2018, después de las elecciones, pase algo, algo cambie. Ojalá pase algo y algo cambie. Pero algo que realmente cambie y transforme la sociedad es cuando el ser humano, cuando el colombiano se arrepienta y le diga, Señor, yo quiero pasar de tinieblas a luz. Es allí cuando un hogar cambia, cuando una familia cambia. No es religiosidad, es un encuentro real y profundo con Jesucristo. Y aquí lo que está mostrando este texto es que es un mensaje de esperanza. Por eso lo que quiero que pensemos es este niño de cual habla. Y vean la propuesta. Uno esperaría que en un momento de dolor y sufrimiento pensar en un guerrero, un fuerte político, estadista que venga a sacarnos de esta situación. Y lo paradójico del texto es que dice que van a ser ¿quién? Un niño. ¿No les parece como una respuesta bastante como absurda y lógica? Esas son las paradojas de la vida cristiana. Y dice un niño os es nacido y un niño se nos es dado. Algunos ven aquí eso de un niño ha nacido como la humanidad y un niño se nos es dado como la deidad, tratando de decir aquí hay algo sobrenatural. Y la descripción de este niño, consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz, no cabe en ninguna otra propuesta que se pueda levantar, en ninguna otra persona. Por eso lo primero que quiero que pensemos en esta época de diciembre, de Navidad, es que podamos evaluar la vida y pensar, si hay alguna oscuridad dentro de nosotros, es Jesús el que puede darnos luz. Hay momentos en la vida en que no tenemos claridad en que qué va a pasar. Es Jesús el que puede dar luz. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje
no solo de esperanza, sino de alegría, porque vea lo que sigue. Versículo 3 dice, tú has hecho que la nación, ¿qué dice? Crezca. A un pueblo que está sufriendo le dice, tú has hecho que la nación crezca. ¿Has aumentado qué? Su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten un botín. Lo que está diciendo aquí es, la alegría solo viene del Señor. Por eso, en medio de la situación que estemos viviendo, no sé cuál sea, usted la conoce muy bien, que en esta época de Navidad, cuando recordamos a Jesús, podamos pensar, es una época que a pesar de lo que podamos estar viviendo, celebrar con alegría. Porque lo que estamos viviendo, el dolor y la angustia que podamos estar pasando, no es comparable con la alegría de tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Con eso no queremos decir ser insensibles a la realidad. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que cuando el Señor Jesús nace en la vida de un ser humano, le permite ver la vida, el dolor, el sufrimiento, la necesidad y aún la muerte con otros ojos, con otra perspectiva, porque su cosmovisión cambia. Eso ha hecho posible que los creyentes a lo largo de la historia puedan predicar el Evangelio en situaciones adversas, como podemos ver inclusive en el Evangelio, en el libro de Hechos. Los azotan y salían felices de sufrir por causa del Evangelio. Quiero que pensemos aquí, hay algo más grande que nos mueve, hay una emoción más grande. Y cuando pensaba en esto decía, pero bueno, ¿esto a qué se puede comparar? Yo quiero solamente usar un ejemplo. Recuerdo a un anciano, un hombre muy mayor, que vivía muy triste, porque económicamente le había ido muy mal, se había quebrado. Era viudo, ¿se imagina? Viudo y sin plata. ¿Usted qué dice? No, mejor dicho, ¿sí? Porque viudo, yo creo que muchas viudas le caerían, ¿cierto? Pero sin plata, no. Este hombre viejito, viudo, sin plata, se encontró con Jesús. Conoció a este Jesús del que estamos hablando aquí. Y un hombre viudo y sin plata comenzó a cambiar de vida y a vivir con gozo y alegría, a tal punto que sus achaques comenzaron a mermar, porque muchos achaques a veces son psicosomáticos. Y uno veía a este viejito y uno lo veía vibrando, emocionado. Y decía, este viejo se enamoró. Y la verdad que no, sino que él se volvió en un devoto seguidor de Jesús. Llegaba a la iglesia, iba a la oración, leía la Biblia, devoraba la escritura. ¿Qué le pasó? Seguía viudo y seguía sin plata. Ya no tenía achaques. ¿Pero qué le pasó? Algo le cambió la vida. ¿Sí me explico? Lo que quiero que pensemos es, ¿sabe? Lo que pasa es que nosotros somos tan materialistas. Nosotros nos decimos espirituales, pero en el fondo somos tan materialistas que estoy seguro que mañana le suben el sueldo y usted dice, la mejor Navidad. Somos unos pecadores podridos, ¿cierto? Lo que quiero que pensemos aquí es, no es espiritualizar tampoco esto. He visto personas reavivar la vida cuando conocen y se encuentran. Es la alegría que da el Evangelio. Yo les he contado en varias oportunidades, vengo de un hogar de padres separados. A los 16 años vi a mis padres estar discutiendo, peleando terriblemente. Y vivía muy pendiente de la salud de mi padre, porque él bebía mucho. Cuando Jesús llegó a la vida, Él me dio un gozo que nadie me pudo dar y en nada pude encontrar. ¿Qué hace posible esto? Y puedo pensar en muchos ejemplos. Pienso en una mujer también, que el esposo le engañaba, era infiel. Ella no tenía pruebas de eso todavía, pero lo presentía. Su vida terrible, sufría la pobre señora, ya mayor ella también. Sufría, achacosa, enferma, angustiada, dependiente del marido, no podía ni echarlo de una patada en la calle porque decía, ¿y de qué vivo si este sinvergüenza me mantiene? Desgraciado abusivo, ¿cierto? Esta mujer se encuentra con Jesús y la vida le cambia. Y comienza a sonreír y comienza a orar por su marido. Señor, si es verdad lo que yo intuyo, que se arrepienta ese sinvergüenza. Pero el gozo de vivir, porque la luz resplandece en las tinieblas y porque en medio de la tristeza
surge una alegría mucho más grande, que es la alegría que nos trae Jesús cuando nace en el corazón. Por tanto, en Navidad, más que poner a las 12 al niño en el pesebre, es que Jesús nazca en nuestro corazón. Y este pueblo que estaba sufriendo todos los errores de su rey, es un pueblo al que el profeta le dice: alégrate en medio de tu tristeza. Y luego le dice algo más, no solamente que de las tinieblas luz, que de la tristeza alegría, sino vea el versículo 4 y 5. Dice: ciertamente tú has ¿qué? Quebrado, como en la derrota de Madián. Y dice Madián, y usted dice: ¿qué es eso? Los madianitas, en una época de la historia de este pueblo, habían oprimido al pueblo. Y Dios levanta un juez que los libere, un hombre llamado Gedeón. ¿Ya recuerda un poquito? Y Gedeón era un hombre que dijo: bueno, Señor, él no quería, y después Dios, de tanto trabajar con él, acepta. Y él se va con 22,000 hombres a liberar a su pueblo. Y Dios, en una historia realmente, pero de película, léalo por favor, le reduce de 22,000, ¿se acuerda cuánto? A 300. Y le dice: tú con estos vas a liberar a mi pueblo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios quería mostrarle a Gedeón que no era su estrategia, no era su habilidad, sino era un milagro de Dios. Dios obra milagros y llama las cosas que no son como si fuesen. Y la paradoja es esta: con 300 libera al pueblo y lo saca. Por eso aquí lo que está diciendo, mire, así como fue milagrosa esa liberación en el pasado, ojo aquí por favor, escúcheme con atención, porque esas sillas son muy cómodas y me preocupan. Así como en el pasado Dios obró liberación con su pueblo, le está diciendo: hoy también les va a liberar. Y lo va a liberar, y vean todo el detalle que les da: el yugo que los oprimía, dice, y la barra que pesaba sobre sus hombros, hablando de esos sirios que los estaban oprimiendo. Dice: el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y serán consumidas por las llamas. Lo que le está diciendo al pueblo es: tengan esperanza y tengan confianza, porque el Señor los va a liberar, y de la opresión van a pasar a la libertad. Eso pasa con Jesús. Con Jesús, de oscuridad a luz, de tristeza a alegría, de opresión a libertad. Y hoy en este tiempo también vivimos opresión, no como aquellos que estaban con los asirios encima de ellos, sino hay otro tipo de opresión a la cual el hombre es sometido. Y creo que el texto es relevante para decirnos: el Señor quiere que vivamos en completa libertad. Aquí uno puede hacerse preguntas: ¿qué tipo de opresión tengo en la vida? ¿A qué soy esclavo o a qué estoy sujeto? ¿A qué me refiero con opresión o esclavitud? Aquello que me tiene. Usted me dirá: ya no estamos en la época de esclavitud. No, pero si hay algo que me tiene atrapado, el que puede traer libertad es el Señor Jesús. Pero hay algo más que dice el texto. Dice en el versículo 7, dice: se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá, ¿qué dice? Y no tendrá fin. Está hablando, por tanto, de alguien diferente a las expectativas que ellos tenían. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, porque había prometido Dios que David tendría un reino eterno, hablando justamente de Jesús, que nacería de la simiente de David. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo. ¿Con qué? Dos elementos ahí: justicia y rectitud. Oiga, ¿cuánto anhelamos que haya justicia o no? ¿Sí o no? Y nosotros vemos las noticias y decimos: Señor, obra con justicia, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Aquí yo quiero que pensemos en algo. Nosotros reclamamos justicia y rectitud. La pregunta que debemos hacernos es: ¿nosotros somos justos y rectos? ¿Nosotros somos justos y rectos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo, con el manejo del dinero? ¿Somos justos y rectos? Noten que muchas veces somos muy ligeros para juzgar la corrupción que hay a nivel nacional. La pregunta es: ¿cuánta corrupción hay a nivel personal? Por eso qué importante el taller que se dictó, Una voz en medio de la corrupción, y que acabó la semana pasada. Gracias a Dios que podemos reflexionar en estos temas y pensar que es en Jesús
donde realmente puede haber estos cambios y pensar que de perturbación puede haber paz. La paz que tanto se anhela en Colombia, que tanto anhelamos en el corazón, esa es una paz. Esta paz de la que está hablando la Biblia es una paz que trasciende a esa paz de completa tranquilidad. Si usted ahora en Navidad se va a un lugar paradisiaco, no sé, se vaya frente al mar en una hamaca, respirando esa brisa. Los costeños yo sé que vibran con un escenario de estos. Y usted comienza allí y ve el horizonte donde el cielo se une con el mar. Y las gaviotas dicen, ay, esta es la vida que yo me merezco. Esto es paz. Lo que quiero que piense aquí, bueno, a mí me gusta un paisaje de eso porque se me alborota el costeño que llevo adentro. Pero lo que quiero decirles, la paz de la que habla el Señor es una paz que uno puede tener en los momentos más difíciles de la vida. Es la paz que tuvo el pueblo de Dios a lo largo de la historia en medio de persecuciones y muertes por su fe. Por tanto, lo que quiero que pensemos es en Navidad, en una situación como la que vivimos hoy. Es el Evangelio que es relevante porque es el único que puede producir esta conversión. Ser creyente significa que he vivido una conversión. ¿Y qué conversión? Escúcheme, la conversión de oscuridad a luz. La conversión de tristeza, ¿en qué? En alegría. Es una conversión. La conversión de, lo tercero que les dije, ¿qué es? Que vimos en el texto. La conversión de, ¿sí está conmigo? Lo primero, de oscuridad a luz. Lo segundo, de tristeza en alegría. Lo tercero, de opresión en libertad. Y ahora, de injusticia a justicia y de perturbación a paz. La pregunta que uno debe hacerse en este tiempo es, ¿soy una persona así? En mi vida hay luz, hay alegría, hay libertad, hay paz, hay justicia. El texto dice, al terminar, que este niño tiene 4 títulos. Dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando este Mesías, cuando la expectativa de este Mesías no fue cumplida en los anteriores, pero sí en Jesús, este Jesús debe nacer en nosotros para que este consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, gobernando mi vida, pueda llevarme a esto. Ahora usted me dirá, yo he conocido a Jesús hace varios años y he vivido un poquito de esto. Quiero decirle algo, en esta tierra nosotros estamos en un proceso. No vamos a llegar a una completa luz, alegría, eso no es completo, es un proceso. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores, caídos. Pero la idea es que el Evangelio cada día en nosotros vaya dándonos más luz. Cada día vaya dándonos más gozo y alegría por la salvación. Cada vez más vaya llevándome a más libertad de aquellos aspectos de los cuales me tienen atado y sufro. Y cada uno puede evaluar cuál. Cada vez más el Evangelio traiga paz a mi vida, traiga justicia y rectitud. ¿Queremos que el Evangelio siga obrando eso en nosotros? Cristo murió en la cruz del Calvario para que este proceso se siga dando en nosotros. Empieza cuando Cristo nace en nosotros y termina cuando estemos en la misma presencia de Dios. Por eso es que nosotros debemos estar en ese proceso de manufactura, donde el Señor sigue obrando por su palabra y vamos experimentando estas conversiones de menos a más. Y que la iglesia cada vez más debe reflejar la vida de Cristo. Por eso le pongo una pregunta ahí para terminar. Si Cristo ha nacido en su vida, ¿ha podido experimentar estos cambios en usted? Y pondría una segunda pregunta. ¿Estamos en ese continuo proceso de cambio en nosotros? Un niño nos es dado. Un milagro es lo que Dios hace en nosotros. ¿Queremos que lo siga obrando? Y termino con esto. Si el Señor hace esto en nosotros, la iglesia revoluciona. Queremos un 2018 donde podamos ver en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia mucho más esos elementos para que más personas lleguen a conocerlo. Esto no solo es para nosotros. Dios cogió a un pueblo
para bendecir a través de ese pueblo al mundo. Dios quiere también a través de nosotros bendecir a otros. ¿Queremos ser bendición? No solamente pensemos de manera egoísta, Señor, yo quiero tu luz, yo quiero tu alegría, yo quiero tu libertad, yo quiero paz, yo quiero... No solamente pensemos para nosotros, Señor, dame todo esto, obra en nosotros todo esto, para nosotros dar todo esto y podamos ver cómo tu reino se extiende en esta tierra. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él obre y siga obrando esto en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres la verdadera paz. Y tu palabra nos dice, Señor, que tú eres el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Señor, gracias porque este mensaje profético trajo esperanza a un pueblo en medio de su dolor y su sufrimiento. Y te pedimos, Señor, que este mensaje profético traiga también esperanza a nuestra vida en medio del tiempo en el cual estamos. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que es por nuestras habilidades y pensamos como en este rey perverso Acaz, que es con la inteligencia, con la capacidad humana que se puede enfrentar todas las dificultades en la vida. Señor, queremos confiar en tu palabra y que tú vas a obrar a través de nosotros. Si nosotros confiamos que tú eres el único que puede traer luz a la vida, traer alegría a la vida, traer libertad a la vida, traer justicia y rectitud. Señor, hazlo en cada uno de nosotros y permite que nuestra iglesia sea una iglesia así, para que sea bendición, Señor, en este sector de la ciudad, en todo Bogotá, en Colombia y en el mundo. Úsanos para hacer bendición, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.